¿Qué tal? Muy buenas noches. Gracias por acompañarme aquí en Debate 22. Y bueno, hoy nuestra conversación es sobre un tema muy complejo del que se discute poco porque pues no se quiere aceptar, pero es casi una práctica común en nuestro país. Me refiero al racismo, un asunto que nos coloca frente a un espejo que nos recuerda que somos un país que rechaza, que oculta ese pasado vigoroso, potente, de raíces indígenas profundas, pero pues convivimos con ese pasado de una manera muy enredada y tratando en muchos casos de borrarlo. El problema es que quienes ejercen este racismo o lo padecen o no se dan cuenta o no lo asumen, y el problema sigue ahí como una herida profunda que nos impide avanzar en muchos otros aspectos. Así es que para hablar de este tema tengo dos grandes invitados. Muchas gracias. María Reina, bueno, pues tú eres una mujer que empiezas desde los 8 años cantando. Tú vienes de Tlahuitoltepec, que es la Sierra Norte de Oaxaca. ¿Sí? Así es, ahora sí que es un honor estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Y sí, de Santa María Tlahuitoltepec, a los 8 años empiezo a ver esta parte de que me gusta la música. De alguna manera lo hice como más versátil, como más ya por gusto, ¿no? Empezó a cantar. Pues vamos a hablar de eso y de muchas otras cosas. César Carrillo, muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, tú eres antropólogo, coordinas la revista de Ciencias, de la Facultad de Ciencias, has escrito muchas cosas sobre el racismo. Aquí tenemos algunos libros que al ratito les vamos a mostrar. Y bueno, pues has sido curador de una entrevista, de una exposición muy importante que tuviste el año pasado en el Museo de la Ciudad de México, que hoy, hace 2 años. 3 años ya. 3 años ya, y este año la vuelves a montar y va a itinerar Oaxaca y algunos otros estados, ¿o nada más Oaxaca? Pues Oaxaca y luego Tijuana, pero estamos todavía de acuerdo. en Pues ya veremos. vamos a platicar sobre eso. Y bueno, ciertamente este es un tema que nos confronta como mexicanos, lo decía, no se quiere hablar muchas veces del racismo. Tú con una historia muy hermosa de una comunidad de músicos, ¿no? Con una, pues con toda una historia que podría ser prodigiosa, te enfrentas a muchísimas cosas desde muy pequeña. Cuéntanos un poco sobre esta historia. Pues más que nada yo creo que empiezas a ver muchas cosas, te das cuenta cuando vas creciendo o simplemente... cuando yo me fui a Guadalajara, Jalisco, es cuando empiezo a ver y a vivir de repente esta diferencia, ¿no? De que te dicen que eres indígena, o yo decía, bueno, es que a veces pienso que somos personas que pensamos iguales, que somos iguales, y yo no pensaba que me decían que a mí me llamaban indígena, ¿no? Entonces de repente empiezas a ver todo eso. Pero hay algo, siempre hay gente que sí te ve diferente, de repente te dicen, tú no puedes hacer más porque tú vienes a trabajar. Yo fui a trabajar en casa muchos años en Guadalajara, estuve trabajando muchos años en casa, pero a la par estaba estudiando la prepa, a la par estaba estudiando las clases de vocalización. Pero ¿qué pasa? Que siempre hay alguien que te dice que no puedes ir más allá, que si de repente la música no te va a llevar a ningún lado. Entonces, ¿qué haces? ¿Qué piensas en ese caso? ¿Por qué no? ¿Por qué tengo que ser diferente o por qué me ven a mí diferente? Y eso es algo que yo siempre vi en positivo, porque decía... Bueno, yo me salí de mi casa para tener y para buscar nuevas oportunidades, ¿no? Entonces, cuando pasa que la gente te dice, y yo les contestaba, ¿por qué no? Claro que sí voy a poder y claro que voy a hacer algo diferente, para eso salí de la comunidad. Claro, pero el problema es que eso está tan soterrado, César. ¿Cómo podemos explicarnos el racismo? ¿De dónde viene? ¿De dónde todo este desprecio? Porque es una cosa muy compleja. ¿Cómo lo podríamos explicar? Pues digamos, estrictamente el racismo aparece en el siglo XIX, cuando aparece el concepto de raza y se hace una clasificación de los seres humanos con base en este concepto y se genera, bueno, una serie de relaciones, ¿no? Si se supone que entonces tal raza es inferior, pues se le puede sojuzgar, se le puede hacer trabajar así, a la fuerza, o de tal manera, o hay que civilizarla, que fue lo que pasó después. Las relaciones esas pues son antiguas realmente, son relaciones que vienen, en el caso por ejemplo de México, pues desde la colonia, ¿no? Desde la llegada
de los europeos, los españoles, pues hay una diferencia que se empieza a volver desigualdad, ¿no? Con todo y que al final esa desigualdad tenía en esa época, pues era un poco más compleja porque tenía una serie de obligaciones también, ¿no? Estaban los pueblos de indios que estaban aislados, separados, y había como una relación entre que se les permitía llevar una vida a cambio de un tributo, a cambio de una serie de cosas, y además había también que protegerlos un poco de alguna manera. Había como esta relación de menores de edad, ¿no? Sí, los misioneros siempre los vieron como gente bárbara, ¿no? Como gente que no... Había regiones donde sí, había regiones donde no. El norte, por ejemplo, pues siempre fueron los bárbaros, ¿no? O el caso de los chichimecas que bajaban y demás. Y en algunas otras regiones, y por momentos, ¿no? Por ejemplo, los mayas en una época eran vistos como gente muy trabajadora, hasta que vino la guerra de castas, ¿no? ¿Había racismo, digamos, en las sociedades precolombinas antes, previo a la conquista? No, había lo mismo. Siempre hay como estas diferencias que se van como, pues, por relaciones de fuerza, ¿no? Y entonces aquellos son así, se decía de los chichimecas, por ejemplo. Los mexicas decían de los chichimecas, pues, que eran seres bárbaros de alguna manera, ¿no? Bueno, cuando se traduce todo eso al español se dice bárbaros, pero más o menos era una idea así. Pero racismo como tal no, porque el racismo implica como una diferencia que es muy, muy importante, y es, nace el racismo cuando se decreta que todos los seres humanos son iguales. Y ahí es donde emergen estas diferencias dentro de esta igualdad supuesta. Antes no, antes se decía que los indígenas tenían una naturaleza distinta, los nobles tenían otra. Cuando llegan los españoles aquí, van a aliarse con los nobles fácilmente, porque el noble tiene una naturaleza parecida a la de los nobles de allá, aunque sean nobles no tan de categoría tan alta como las de allá, pero al final terminan teniendo relaciones y hay alianzas, y las hijas de Moctezuma se casan con europeos y hay toda una descendencia en España, ¿no? María Reina, tú de alguna manera te percatas, o sea, yo decía hace un instante que no necesariamente cuando padecemos racismo, cuando se ejerce el racismo, nos damos cuenta. ¿Tú estuviste consciente de todo lo que estabas pasando, o eso fue hasta después cuando dijiste aquí hay un acto de racismo, de discriminación? Sí, de repente, bueno, yo me di cuenta después, o sea, yo me di cuenta cuando entré a un grupo, a un colectivo de jóvenes indígenas, se llama HU, Jóvenes Indígenas Urbanos de Guadalajara, en donde nosotros hablábamos sobre la igualdad, sobre el por qué estábamos ahí todos, porque todos hablaban zapoteco, mixteco, náhuatl, maya, chol, de Chiapas, y de repente me doy cuenta que todos hablaban y que todos teníamos algo en común, en que cuando llegaba alguien a la ciudad de Guadalajara nos dábamos cuenta de que qué necesitaba, en qué lo podíamos ayudar. Y justamente porque nosotros habíamos pasado por muchas cosas, ahí yo me di cuenta el por qué a mí me decían indígena y por qué no podíamos ser iguales, es lo que decía hace rato, ¿no? Poco a poco, también en mi trabajo, cuando trabajaba, me decían, pues, que eran personas, eran doctores, y yo la que iba a quedarse a trabajar en casa, ¿no? O sea, ¿cómo es que tú te das cuenta poco a poco? Yo creo que el hecho de la música, yo siempre que la música me salvó de muchas cosas, de ver muchas cosas y de aprender. Y de aprender, por ejemplo, como maestros que hablan y que hacen libros, y que también yo creo que es muy delicado hablar sobre este tema, porque a veces ni nos estamos dando cuenta en qué momento, ¿no? En qué momento te ven diferente. Tabú, es increíble. Ya los apelativos, o sea, el decirte eres indígena, lo decía, uno lo dice muy claro, esta Yasnaya, ¿no? Aguilar, que también es mije, dice, yo me di cuenta que era indígena hasta que salí de mi comunidad. Así y lo dice el escritor esta Chimamanda, de origen nigeriano también, ¿no? Cuando llegué a Estados Unidos, dice, ahí me di cuenta que yo era negra. Yo pues era Ibo, que es un pueblo de Nigeria, ¿no? Y pues en África nadie está pensando en que uno es negro, pero sales y entonces automáticamente te conviertes en negro. Exacto. Y pierdes tu identidad, que es el caso de Mije, ¿no? Dice, mi abuelita dice, yo indígena, no, yo soy Mije, yo ¿no? soy Ayuk, Mije, yo soy Ayuk. Y se acabó, a mí no me vengan a decir que soy, Quisiera ¿no? poner sobre la mesa una pregunta, vamos a hacer una muy breve pausa.
es tan sutil esto del racismo que yo me pregunto si también es un asunto estructural, si hay una especie de racismo institucional, pero dejo la pregunta, vamos a hacer esa pausa y volvemos. Bien, pues regresamos aquí a Debate 22 a hablar sobre este tema. ¿Sabe México que es un país racista? Yo decía antes de irnos a la pausa, si no es esto un asunto estructural, institucional, porque tenemos programas de televisión, ¿no? La publicidad, las telenovelas, una selección a veces institucional de querer artistas extranjeros por encima de los mexicanos. O sea, hay una cantidad de cosas que nos podrían hablar de esto, un racismo institucional, César. Pues sí, se puede rastrear desde el 19. La idea que después de la independencia pues era que este país solamente podría progresar si iba disminuyendo la población indígena. Y el mismo Iría vasconcelista, Benito por cierto. Benito Juárez lanza una política de migrantes y él dice, no queremos migrantes europeos que son los que trabajan, tienen emprendimiento y demás, y el indígena pues es pasivo al final. Son esas ideas que son muy antiguas, ¿no? Y el problema tiene que ver con la raza cósmica, la raza de bronce. Y luego, sí, Vasconcelos tiene esa misma idea. Después de la Revolución no cambia mucho porque de alguna manera la idea del mestizaje, pero siempre hay esta idea que es realmente muy, muy antigua de la naturaleza como húmeda, fría, del indígena, imberbe, todavía no totalmente maduro. Y el elemento activo, el fuego, ¿no? Lo que trae el espíritu, lo dice Vasconcelos, es el elemento occidental, el blanco, ¿no? Y lo dice así, la raza blanca es la que va a aportar el espíritu a esta fusión. El indígena es como el más adecuado para este clima, para esta tierra, ¿no? Es así como el cuerpo y el espíritu que llegan. Y eso lo podemos encontrar pues todo el periodo posrevolucionario hasta la fecha. O sea, todas las políticas, por ejemplo, de desarrollo agrícola están basadas en civilizar, en llevar tecnología, insumos, ¿no? Químicos, semillas mejoradas, ahora transgénicos, a los pueblos indígenas. Es de alguna manera no reconocer que el conocimiento que tienen estos pueblos, la agricultura que ellos han practicado en muchas regiones que convive perfectamente bien, ¿no? Aunque hay situaciones siempre que se van modificando por presiones externas y demás, pero hay una manera de llevar y de cultivar o de curarse, ¿no? Claro. La medicina indígena es muy buena, es totalmente, digamos, ahora sí hasta avalada por la ciencia que no tendría necesidad. Y hay un desprecio total. Y hay una idea de que no llegan los programas de Sedesol y es, sí les vamos a dar la beca, pero tienen que llevar a los niños con el médico a que los pese y si no le dan la papilla esta porque les está faltando nutrición, ¿no? Mariela. Y toda la educación, dejar las lenguas de fuera, ¿no? Las lenguas indígenas como lenguas de segunda, como dialectos, ¿no? Como se dice regularmente, y que no son aptas para pensar, para pensar la ciencia. Fíjate que ahí yo creo que ha habido un cambio, seguramente tú lo estás viviendo. No sé si tiene que ver con... hay un tema de folclorización, hay que decirlo, hay un asunto en el que nos ha hecho voltear a ver también a nuestras raíces muy profundas. Tenemos representantes como en tu caso, hablamos hace un instante Yalitza, Yasnaya, en fin, muchas mujeres y hombres que han salido pues a demostrar, ¿no? Que hay un poder muy fuerte, pero sin embargo todavía hay como una serie de resistencias. ¿A qué es lo peor a lo que te has enfrentado? Yo creo que también tiene mucho que ver que nos abran puertas, el trabajar en lo cultural, el poder cantar en lenguas. Sí ha sido un poco difícil tocar puertas que quisiéramos dar como conciertos en lugares públicos, en lugares donde nos conocieran más nuestra música. Ha sido algo fuerte, complicado, ¿no? O sea, estoy hablando que yo llevo más de 10 años fuera de casa, desde que salí de Tlahuitoltepec, pero también tiene que ver que hemos querido
abarcar un poquito más, de que nos conozcan nuestra música, ¿no? Y a veces ha sido difícil, entonces, pues, ¿qué haces en este caso? Seguir trabajando, seguir difundiendo, el poder fortalecer, difundir las lenguas de nuestro México, pues eso nos hace mejores como mexicanos y darlo a conocer. Oye, somos tan, ¿cómo se puede decir? Tenemos tanta riqueza cultural que de repente no se valora. El poder hablar en nuestra lengua, que yo lo puedo hablar en donde sea, ¿no? En la ciudad, en los camiones, en los taxis, o sea, en lugares públicos en donde no me voltean a ver y dices, ¿y qué hablas? O sea, más vale que pregunten y te digan, ¿me puedes decir, aunque sea una palabra, quiero aprender una lengua, ¿no? Eso es algo muy hermoso. Entonces, pues, pues, Dios que les acabo de decir, que nos están viendo, pues gracias por estar ahí al pendiente y sobre todo que podamos seguir hablando nuestra lengua, que podamos vestir de alguna manera con mucho orgullo, ¿no? Quiero preguntarles, ciertamente hay un cambio de narrativa, ¿no? Lo vemos en todas las políticas públicas que empiezan a implementarse desde este gobierno, en muchos casos han sido incluso cuestionadas, ¿no? Sobre un apoyo muy consciente hacia los pueblos indígenas y todo lo que culturalmente significan. ¿Qué piensas de eso? Yo tengo muchas dudas. Hay categorías que ya no deberían existir. La idea de culturas populares es lo que está viviendo ella. Es muy interesante. Su caso es precioso por eso. Tienes la alta cultura, que siempre ha sido así como, ¿no? Bellas artes, ¿no? Claro. Y luego tienes culturas populares. Tienes el sistema de creadores y tienes el PACMIC. Tienes el arte y las artesanías. 40,000 pesos, ¿no? Para todo un año, y al otro te dan una lana, en fin. O sea, siempre hay esta categorización y este régimen, para mi gusto, hace mal en retomar esas categorías. Cultura es todo. Cultura debería integrar realmente de una manera además articulada, ¿no? Así como lo hace ella en su práctica, pues lo que llaman alta cultura con cultura popular en una sola. O sea, no tiene por qué haber un museo donde exponen el arte huichol, que es el de culturas populares, y luego el Palacio de Bellas Artes, donde se expone al no sé Pero ha quién habido que llegó. resistencia, hay que decirlo. O sea, en medio de toda, digamos, quedó esta transformación política, hay una resistencia de no todo pasa por lo indígena. O sea, hay un... Y porque, o sea, justamente de que tantito que se mencione que tiene que darle más lugar, aunque no se te llega a fusionar, ya genera escozor, o sea, ya provoca una reacción. Y lo mismo las políticas de desarrollo, o sea, el pensar otra vez que el sur es el que no está desarrollado, que los pueblos indígenas necesitan casi asistencia y ayuda, porque sin consultarlos, pues es regresar a las mismas prácticas. Una postura paternalista. No se puede volver, ¿no?, a tratar a los pueblos indígenas de esa manera. Tienen el derecho, además, por ley ya, de siempre dar su voz, ¿no?, su opinión y ser consultados plenamente, ¿no?, de una manera así como que, a ver, levante la mano, ¿no? A ver quién dice sí, quién dice, pues no Muy es bien. así. Perfecto, pues me quedo con esta reflexión. Regresamos rápidamente, no se vayan. Bien, gracias por estar con nosotros aquí en Debate 22. ¿Sabe México que es racista? Estamos hablando de esto con César Carrillo, María Reina González. En el extranjero eres muy bien recibida, te ponen alfombra roja, una gran cantidad, digamos, de celebración, y aquí todavía tienes ciertos problemas. ¿Cuál ha sido tu experiencia en el extranjero y aquí en México? Bueno, yo me fui en 2016 fuimos a Chile, y de repente que te digan de alguna manera, ¿esto existe en México? O sea, no conocíamos esta parte de México, porque cuando yo fui a cantar, me vestí de mije, y aparte cantar en mi lengua, a ellos les gustó. O sea, esta parte donde nos invitaron, donde nos celebraron y todo eso. A veces es bien difícil esta parte de que te reconozcan eso aquí en México, pero yo creo que también el lugar que tú le das
el proyecto que tengas o lo que quieres hacerle ver a las personas, ¿no? En este caso yo siempre le hablo a los niños, a los jóvenes, a los papás, los maestros, pues que enseñen esta parte que nosotros somos, porque realmente creo que poco a poco se está abriendo, pero realmente hay muchísimas cosas por hacer. Bueno, pues por lo pronto mañana tienes un concierto en la sala Julián Carrillo. A las 9 de la noche para que nos en Radio UNAM. Esperemos que pronto estés en Bellas Artes, ¿verdad? Que no se te cierren tanto las puertas. Justamente aquí nos comparte este disco y bueno, pues vamos a invitar al público para que mañana ¿Es entrada abierta? Es entrada libre para que nos acompañen. Vamos a estar presentando Orgullosa Soy Raíz, que es el disco que tiene 5 lenguas originarias, que es en mije, en maya, en mixteco, en zapoteco, en náhuatl y por supuesto en español. Muy bien. Y César, esta exposición que tiene ya, yo pensaba que era el año pasado, me dice que ya va a cumplir casi 3 años, pero bueno, va a itinerar ahora. Es una extraordinaria exposición, el racismo en México. Yo tuve oportunidad de verla en el Museo de la Ciudad de México y es realmente algo inédito. Cuéntanos un poco de cómo viene ahora Oaxaca. Vas a Oaxaca y probablemente a Tijuana, ¿no? Sí, un poco la idea al final se hizo como un proyecto porque la recepción fue muy buena. En el museo en 5 meses hubo 35,000 visitas, que es bastante para un museo, y un cuaderno de comentarios muy, muy interesante, con reacciones así de mucha sorpresa y de rabia y de muchas cosas, ¿no? Y como que es una buena manera de generar debate, reflexión, ¿no? De que la exposición busca básicamente eso, plantear preguntas, mostrar que hay ese racismo y bueno, ¿qué hacemos, ¿no? Ante eso? Una de esas fotos confrontar un poco al visitante. A ver, tú que eres, no eres, te sientes, no te sientes, discriminas al de junto cuando tú también estás prieto, como le dices al otro, ¿no? ¿Quién es más blanco que quién? En fin, hay una serie de formas, ¿no? De confrontar y de mover. Y se presenta en el Centro de las Artes de San Agustín, que está a 20 minutos de la ciudad de Oaxaca. ¿Cuándo la vas a presentar? El 20 de octubre se va a inaugurar y se queda ahí 4 meses. Y luego la idea es justamente, ahí se va a abordar sobre todo la temática ahora de los negros de la costa, los afromexicanos, ¿no? Hay todo un trabajo de histórico, de archivo y una instalación contemporánea que se hizo un taller con niños en la comunidad de Collantes, muy bonito, y salieron cosas muy interesantes sobre cómo se ven, se perciben, se sienten, ¿no? Y en Tijuana la idea es trabajar lo fronterizo. Muy bien. Teóricamente estaba para el siguiente año, pero parece que se van a acomodar las cosas. Sí, y ahora que decías que esta exposición ciertamente te confronta, ¿no? Yo recuerdo esa fotografía con la que abres esa exposición, que es un indígena a quien le están midiendo la cabeza y es una imagen fuertísima, pero creo que también esta exposición, y digo, no sé si lo tienen claro, de alguna manera te lleva a reflexionar de cómo el racismo afecta la percepción de la belleza, ¿no? Esa es una cosa que yo creo que me imagino que tú también lo has vivido, y la otra, la condición socioeconómica, ¿no? O sea, yo creo que son 2 cosas que quizá no deberíamos de perder de vista, ¿no? Yo supongo que tú también te has enfrentado a estas cosas, ¿no? Así es, pero bueno, pues yo creo que hay que seguir avanzando y hay que ponerle pues un poco de nosotros, un granito de arena a México. Yo creo que pues vamos caminando y yo sigo tocando puertas y pues hay muchas cosas por hacer, ¿no? ¿Cuál fue la respuesta de la gente, César, con esta exposición? Porque yo decía al comenzar este programa y quisiera pues irme con estas reflexiones, que es un tema tabú, totalmente soterrado, ¿no? O sea, los mexicanos no queremos asumir y aceptar que somos racistas, ¿no? Que el color de tu piel determina tu condición socioeconómica y que no hay que confundirlo con la idea de clasismo, que eso creo que también es importante, ¿no? Yo empecé a trabajar esto, pues bueno, ya desde hace ya muchos años, pues mucho también viajando y veía las condiciones en Europa, en Brasil, en otros lugares, el racismo ahí tan claro y donde sí se habla de esto, ¿no? Y llegaba aquí y decía, es que en México también hay racismo. No, no hay racismo. Y yo hice la primera versión de este libro, del racismo en México, lo hice en 2000, bueno, se publicó en 2009, esta es la segunda versión. Aquí está. Que esa se hizo hace 3 años. Se lo mostramos, es ¿no? Que está editado por ¿quién?
Pues con apoyo de la Fundación Kellogg, la Secretaría de Cultura de la ciudad, que era el Museo de la Ciudad de México, ¿no? Y una asociación civil, en fin. Y la encuesta que se hizo ya de CONAPRED fue en 2010, si bien recuerdo, 11, por ahí. Y ahí aparece y se generó ya como un poco más de discusión, pero cuando yo publiqué el libro, o sea, hablar de racismo era de que no, estás exagerando, eso no hay en México. Afortunadamente, ¿no? La exposición tuvo ese efecto, ¿no? De desatar, hubo muchos debates en los medios, incluso discusiones así públicas, ¿no? Y ya ha habido más gente que ha estado trabajando también en esa dirección, y ahorita se puede decir que ya hay un poco, algo más de debate que antes y ya se acepta un poco más, ¿no? Pero todavía la gente no quiere aceptar que es racismo y siempre hay esta cosa como de que cada quien tiene su lugar en esta sociedad, ¿no? Y el lugar de los indígenas pues es ese. Si hacemos un proyecto, bueno, hay un desarrollo turístico, ¿y para qué tienen esas tierras que no les dan nada? No, pues que vengan a trabajar de meseros o de afanadores, ¿no? Las chicas que vengan a limpiar los cuartos, ¿no? Porque ganan más, ¿no? Y mentira, o sea, no ganan más y les cambias la condición y les rompes la cultura y las estás tratando realmente de una manera totalmente racista, ¿no? Porque su lugar es ese, ¿no? Y eso es lo que hay que romper. Y casos pues, como el de Reina muestran que esa visión de que cada quien es totalmente, ¿no? Falsa, y además acaba con una cantidad de talento que existe en los pueblos indígenas que cuando uno se toma la molestia de acercarse, pues ahí es de entrar, si uno va a Tlahui, bueno, hay músicos que así, no, todos, pues por todas partes, ¿no? Pues ya tendremos que ir muy pronto a visitar. Yo me quedo con estas reflexiones muy interesantes. Quiero agradecerles mucho haber estado con nosotros y bueno, pues que todo salga muy bien para tu concierto mañana y para esta exposición que estaremos muy atentos. César, muchas gracias y a todos ustedes muchas gracias por acompañarnos. Recuerden que este debate no está completo sin sus opiniones, sus comentarios en las redes sociales. Yo soy Jacarandilla en Twitter. Nos vemos el próximo jueves.